Buenos días o buenas tardes ya. En nombre del Ayuntamiento de Lama de Granada, quiero felicitar a los creadores, organizadores y a todos quienes, de una forma u otra, han hecho posible iniciar la trayectoria del Premio a las Ciencias Jurídicas Eduardo Hinojosa y Naveros. Y quiero hacerlo en este orden porque soy un fiel convencido de que a quien realmente se persigue fomentar y premiar es a la ciencia, en este caso jurídica, que no es cosa menor en estos tiempos, sirviendo ello a su vez de reconocimiento a nuestro ilustre paisano por su trayectoria profesional, deseando que sirva esta trayectoria a los participantes como referente y camino a seguir. Por tanto, quiero dar la bienvenida a nuestro pueblo a esta primera edición del premio, a don Miguel Olmedo Cardenete, decano de la Facultad de Derecho de Granada, a don Andrés García Maldonado, presidente del Patronato de Estudios Alameños, hijo predilecto del pueblo, a don Lorenzo Morillas Cueva, presidente del jurado y el rector de la universidad, cada vez más asiduo con nosotros, lo cual le agradecemos, don Ignacio Benítez Ortuzán, nuestro paisano también, secretario del jurado y vicepresidente del Patronato de Estudios Alameños y, si no me equivoco, muy responsable de la autoría de este premio, a don Francisco Lledó Yagüe, miembro del jurado, a don José Antonio López Nebot, catedrático de la Historia del Derecho, conocedor de la vida y obra de nuestro insigne alameño, que dará nombre a su premio. Muy especialmente a todos los participantes, hayan resultado o no premiados, puesto que ellos son quienes dan contenido y razón de ser al premio, resultando de la calidad de sus trabajos, la calidad del propio premio. Y a todos los asistentes interesados en este premio, que esperemos, y de antemano agradezco, hagan sonar el nombre de nuestro pueblo por todo el mundo, por una causa tan noble como es el desarrollo y reconocimiento a la ciencia, sea cual sea su disciplina. Bienvenidos a todos y damos comienzo a la primera edición del Premio de la Ciencia Jurídica, don Eduardo Hinojosa y Naveros, al que deseo de corazón una larga y fructífera trayectoria. Tiene la palabra el presidente del patronato. Señor alcalde, señor decano de la Facultad de Derecho de Granada, señores miembros del jurado, señor vicepresidente del patronato, en este caso, y presidente del jurado también, señor López Nebot, nuestro ilustre conferenciante, y, por supuesto, señor Lledó Yagüe, también nuestra satisfacción por encontrarnos con todos ustedes. Intentando ser lo más breve posible, puesto que lo importante aquí hoy y el protagonismo lo tiene el premio como tal, y paralelo a ello la figura de don Eduardo de Hinojosa y Naveros, de la que yo concretamente nada puedo aportar, sabiendo quién se encuentra aquí y que lo hará indudablemente con la extensión y la profundidad que en muy pocas ocasiones lo hemos logrado. Yo quiero destacar como presidente del patronato, en nombre de todos los miembros que lo constituyen, que cuando se quiere, se puede. En el transcurso del siglo pasado, en distintas ocasiones, Alhama siempre ha tenido presente a Eduardo de Hinojosa, especialmente en aquel año de 1952, que se cumplió su primer centenario de su nacimiento. Ya entonces, en concreto, ya se le había dedicado, que creo que fue a raíz de su muerte, la calle que lleva su nombre, Académico Eduardo de Hinojosa. Después, en 1952, se le hizo otro homenaje, se le hizo otro en 1966, se le hizo otro en 1992 y se le hizo otro en el 2002, en el que ya Ignacio Benítez proponía en llevar a cabo algo especial en el que Eduardo de Hinojosa no fuese tan solo ese ilustre personaje al que acudimos de tiempo en tiempo para, elogiándolo a él, elogiar nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestra gente. Y fue concretamente al cumplirse los 150 años del nacimiento de Eduardo Hinojosa, cuando ya Ignacio proponía que había que hacer un premio. Pasaron el tiempo y lo cierto que el patronato, aunque siempre lo aprobó por unanimidad, el no contar con los medios económicos necesarios en aquellos momentos, y quizás tampoco en esto, pero ahora veremos cómo se resuelven las cosas, se fue posponiendo. Pero la ilusión siempre estuvo y la llama correspondiente encendida, gracias sobre todo
a Ignacio en esa admiración que sentía por el ilustre alameño y jurista. En este jurista académico y concretamente investigador. La Junta del Patronato, por unanimidad, compartía su propósito y ya se logró hacer posible. Así, mis palabras, que deben de ser muy breves, deben, ante todo y sobre todo hoy, en este momento, queridos y entrañables paisanos, amigos, miembros del patronato, ilustres personalidades que nos acompañan, que siempre se lo estaremos agradecidos, deben de ser de expresar la gratitud que siente el Patronato de Estudios Alameños y concretamente este presidente, que ha sido testigo excepcional de ello, hacia las distintas entidades que han participado. Pero en este caso concreto, aunque a él no le agrade mucho, tengo que destacar con toda la sinceridad la enorme labor que ha hecho, además de Ignacio, de llevar a cabo todo lo que ha llevado a cabo, nuestro alcalde, nuestro querido amigo Jesús Ubiña, porque precisamente cuando faltaban los recursos ha sabido, comprometiendo a entidades, a concretas entidades, ha sabido hacer que la empresa comparta criterios en favor de la cultura, de la investigación y, en este caso, del premio Eduardo de Hinojosa. Y lo ha hecho de una forma que a veces ha llegado también hasta la generosidad personal, la cual no la hemos admitido porque, lógicamente, para eso estamos los miembros del patronato en primer lugar. Asimismo, nuestra gratitud, enorme gratitud a la Facultad de Derecho de Granada, a don Miguel Olmedo, por el cariño con que acogió la idea que le propuso Ignacio y el apoyo que le ha dado para que esto hoy sea realidad. Que hacemos extensiva también, por si Ignacio no lo cree conveniente por pertenecer ella a la Facultad de Derecho de la Universidad de Jaén, que también igualmente se ha volcado y ha colaborado para que el premio tuviese ahí una de sus facetas en la reunión del jurado correspondiente. Y, cómo no, esa gratitud especial a la editorial Dickinson, que no solo va a publicar, que es lo más importante y trascendental, el trabajo que resulte premiado, que está ya premiado y ahora se dará a conocer, sino también el accesi, lo que pone de relieve y manifiesta al jurado, como lo hará, que la calidad ha sido sobresaliente y que la aportación de trabajo ha sido muy diversa, lo que ya hay suficiente motivo para que este premio siga adelante y sea un recuerdo permanente hacia Eduardo Hinojosa, pero también un acicate para que las actividades culturales, en este caso científicas, universitarias, vayan calando cada vez más en Alhama, porque tiene vocación, quizás por ser un pueblo que por medio de tantos hechos históricos y hasta de poemas tiene esa proyección universal. También nuestra gratitud al Instituto Andaluz Universitario de Criminología, al mismo balneario de Alhama por el apoyo que nos da, a los máximos representantes de todas esas entidades que por su carácter personal, su forma de ser, nunca han dudado en un momento, a pesar de las prisas, para hacer posible toda la financiación, toda la colaboración que hemos ido necesitando. Y si la gratitud es a todo ello, también muy especialmente al jurado, que ya la mencionó también nuestro señor alcalde, que con tanto cariño se está haciendo alameño, perdón que lo diga así. Y por medio del premio, lógicamente, es una doble vinculación. Y aquí nos tendréis siempre. Destacaría también la labor desarrollada por miembros del Patronato de Estudios Alameños, y en este caso por parte del secretario general, Raúl Gálvez, que ha estado a todo momento y en todas circunstancias a disposición de lo que haya sido necesario para llevar a cabo los menesteres que correspondían. También gratitud plena a Alhama Comunicación, al miembro del Patronato Juan Cabeza, por la gran difusión que ha tenido
sabiendo aprovechar los medios que hoy las redes dan para que un acto, aunque parezca que asiste, ¿no?, como cuando yo empezaba periodismo, asistíamos 17 y salían 3 noticias, más o menos a lo mejor por la cantidad que había, y en este caso a lo mejor asiste uno solo, pero resulta que se va a difundir por todo el mundo. A todos, la sincera gratitud de nuestro patronato. Y, cómo no, nuestra gratitud y satisfacción a don José Antonio López Nebot, que nos va a dar la disertación correspondiente en torno a don Eduardo de Hinojosa. Ya tuvimos la satisfacción de que nos prestó una gran colaboración en nuestra publicación anual del pasado febrero. Don José Antonio es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Granada, doctor en Derecho por la Universidad de Granada, fue vicedecano de la Facultad de Derecho y también miembro de la Comisión Permanente de Doctorado. En la actualidad es subdirector del Departamento de Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho de la Universidad de Granada, director del Departamento de Historia del Derecho, vinculado a universidades de enorme prestigio por toda Europa, especialmente en Alemania. Tiene una bibliografía llevada a cabo realmente extraordinaria e interesantísima, y que recoge y pone en evidencia su labor de gran investigador. Muchos de sus temas tratados en profundidad han ido hacia Granada y sus aspectos jurídicos de distintas etapas y momentos. Lógicamente, dentro de esta gratitud tiene que ser la de todo el patronato a don Juan Antonio, considerándolo un amigo más y poniéndonos a su disposición para que en lo que podamos, y sobre todo en relación a Eduardo de Hinojosa y a esa relación con la historia del derecho, poder contar con nosotros. En nombre del Patronato de Estudios Alameños, en nombre de todos sus miembros, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y decir, como empezaba hablando, que cuando se quiere, se puede. Y cuando hay la entrega de personas, en este caso, que tenemos que reconocérselo todos, como el alcalde, como el vicepresidente del patronato, secretario del patronato, miembro del patronato, colaboradores, empresas como La Palma, Los Tajos, el balneario y lógicamente también la editorial mencionada, se podrá llevar a cabo que este premio cumpla muchos años más, y sobre todo el año que viene, que hará 100 del fallecimiento de nuestro ilustre paisano en Madrid, concretamente el 19 de mayo de 1919. Por ello, el año que viene hará, no quiero darle más años, hará los 100 años. Gracias, en nombre del patronato, muchísimas gracias, y todo esto quedará recogido en los correspondientes diplomas que enviaremos, lógicamente, a jurados y colaboradores. Muchas gracias. Señor alcalde de Alhama, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, señor presidente del jurado del primer premio Eduardo de Hinojosa y Naveros en Ciencias Jurídicas, señor presidente del Patronato de Estudios Alameños, señor vicepresidente del mismo patronato. En primer lugar, debo pronunciar unas palabras de agradecimiento por la amable invitación a participar en este acto, la entrega del primer premio Eduardo de Hinojosa y Naveros en Ciencias Jurídicas, particularizándolo en su presidente y también en su vicepresidente, así como en su secretario general, don Raúl Gálvez Morales, para hablar precisamente de un alameño ilustre, don Eduardo de Hinojosa y Naveros. El nombre de Alhama despierta en mí siempre resonancias históricas, jurídicas y también literarias. La conquista cristiana de Alhama
en 1482, la primera ciudad del Reino de Granada, que es conquistada por los castellanos y que dio lugar, como todos ustedes saben, al famoso romance morisco, Ay de mi Alhama, la pérdida de Alhama, la concesión del llamado Fuero Nuevo en 1495 a Alhama, pero sobre todo Alhama es, para mí, seguirá siéndolo, la patria de Hinojosa. Se ha dicho con afortunadas palabras que gracias a Eduardo de Hinojosa la historia y los historiadores del derecho español alcanzan la mayoría de edad en el concierto académico internacional de comienzos del siglo XIX. Pero antes de hablar del historiador del derecho que fue Eduardo de Hinojosa, hablemos del hombre y sus circunstancias. Nacido en el reinado de Isabel II, Eduardo de Hinojosa conoció en su juventud acontecimientos como la gloriosa Revolución de 1868, la regencia de Serrano, el breve reinado de Amadeo I de Saboya, la proclamación de la Primera República Española, pero su época de madurez coincidió plenamente con la restauración borbónica. Fue sin duda un hombre plenamente identificado con el régimen político ideado por el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, y no como un mero espectador, porque en la personalidad de Eduardo de Hinojosa se confunden y siempre convivieron el político y el científico. Fue sucesivamente gobernador civil de Alicante, Valencia y Barcelona, pero además fue también director general de Instrucción Pública y senador en representación de la Universidad de Santiago. Su actuación como gobernador civil, especialmente en Barcelona, se ha dicho que fue moderada, hábil y digna y llena de tacto. Tengamos en cuenta que Eduardo de Hinojosa tuvo que vivir momentos de enorme conflictividad social en la Barcelona de fines de siglo, como consecuencia del despliegue del movimiento obrero, también de atentados anarquistas. Él fue víctima de un atentado del que salió milagrosamente incólume, y también tuvo que hacer frente a las manifestaciones del problema catalanista. Ideológicamente fue, por tanto, Hinojosa un conservador vinculado al activismo católico, y esa participación política, por más que Hinojosa robara horas de descanso para dedicarlas a la labor investigadora, tuvo por fuerza que abrir obligados paréntesis en la continuidad de su quehacer como historiador del derecho. Intelectualmente, Hinojosa perteneció a la que Pedro Laín Entralgo llamó generación de sabios, o de 1880, que integraron hombres como Ramón y Cajal, Marcelino Menéndez Pelayo y el propio Hinojosa, y ubicada cronológicamente entre los regeneracionistas como Joaquín Costa y la generación de 1898, no solo una generación literaria, sino que desde el punto de vista de la historia y de la historia del derecho, Laín Entralgo incluía también a un gran historiador del derecho, Rafael de Altamira y Crevea. Precisamente con Rafael de Altamira y con Joaquín Costa, un 98ista y un regeneracionista, Hinojosa mantuvo una estrecha vinculación amistosa, una relación también de camaradería intelectual, a pesar de las diferencias ideológicas evidentes que separaban a Hinojosa de Altamira y de Costa. Esto nos pone de manifiesto en que, a pesar de ser, como hemos dicho, una persona vinculada al activismo católico, una persona conservadora, sin embargo, Hinojosa fue o adoptó siempre una actitud de apertura intelectual y de generosidad intelectual con sus colegas y compañeros de aquella época. Eduardo de Hinojosa, como todos ustedes sabrán,
nació en Alhama el 25 de noviembre. Quienes se le conocieron de joven solían decir que Eduardo está pidiendo un jaique, es decir, una vestimenta musulmana, en alusión a su fisonomía claramente meridional. Antes de cumplir los 9 años, los padres de Hinojosa le enviaron para estudiar el bachillerato como alumno interno al Colegio de las Escuelas Pías de Archidona. 2 años después pasó a Madrid, al Colegio de San Fernando, regentado por los mismos religiosos, los padres escolapios, y el 1 de julio de 1866 obtenía el joven Eduardo su flamante título de bachiller en artes. Tras un año de obligado descanso, porque carecía de la edad necesaria para acceder a los estudios superiores, Eduardo de Hinojosa ingresa en la Universidad de Granada como alumno pensionista en el Real Colegio de Bartolomé y Santiago, como saben, el colegio mayor más antiguo de Granada, que sigue perfectamente vivo. Cursó en la Universidad de Granada el joven Eduardo, parece que sin gran entusiasmo, la carrera de Derecho y la de Filosofía y Letras. Era lo habitual en aquella época. Saben ustedes que ahora existe el doble grado en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, o el doble grado en Granada también, de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Pues bien, en aquella época lo que se solía estudiar a la vez era Derecho y Filosofía y Letras. Incluso primero de Derecho tenía asignaturas compartidas con Filosofía y Letras. Por ejemplo, tiempo después, Federico García Lorca hizo lo mismo, estudió tanto Derecho, que fue la única carrera que acabó, como Filosofía y Letras, que dejó inconclusa. Pues bien, antes de cumplir los 20 años, ya había defendido su tesis doctoral en Derecho, Eduardo de Hinojosa, en el año 1872, sobre investigación y examen del fundamento verdaderamente filosófico de la propiedad. No crean ustedes que fue una voluminosa tesis como las que hoy se defienden, de 600 folios, sino que eran unas 20 cuartillas. Los tiempos han cambiado, lo cual no quiere decir que la tesis de Hinojosa no fuera importante. Se trasladó a Madrid para proseguir allí sus estudios, pero Hinojosa, el joven Eduardo, carecía todavía de una vocación definida y, sobre todo, carecía de maestros. El gran problema de Hinojosa, como veremos, fue siempre la carencia de un maestro que orientasen sus pasos, no solamente en el mundo profesional o laboral, sino en la vida, algo mucho más importante como es la vida. De ahí que llegase incluso a considerar la posibilidad de ingresar en la carrera militar. Estuvo a punto de ingresar en la escuela del Estado Mayor. Lo que sucedió es que esa escuela se cerró y, aconsejado por unos amigos, Eduardo de Hinojosa ingresa por oposición en el Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, con destino en el Archivo Histórico Nacional, en 1875. Precisamente los primeros trabajos publicados por Hinojosa son de índole arqueológica, porque le encargaron a Hinojosa que catalogara los fondos del archivo arqueológico. Pero ya hay uno que de alguna manera apunta ya maneras Hinojosa de lo que sería su futura vocación hacia la historia del derecho, los bronces de Osuna. Bronces de Osuna, tablas de bronce, con la ley de Osuna, la ley municipal de Osuna, o de la colonia de Osuna, que ya habían estudiado grandes historiadores alemanes. Es quizá la primera publicación que podemos considerar histórico-jurídica de Eduardo de Hinojosa. En la existencia de las personas suele haber un año crucial, decisivo, un annus mirabilis, que determina un cambio en la trayectoria vital. Pues bien, ese año en la vida de Hinojosa fue 1878. En dicho año, y pensionado por el Ministerio de Fomento, era en aquella época el conde de Toreno el titular de la cartera de Fomento, Hinojosa se traslada a Alemania, donde va a frecuentar distintas universidades y va a entablar amistades científicas en aquellas materias que por entonces a Eduardo de Hinojosa le seducían más, la historia y el derecho romano. Y allí va a asimilar los resultados de la investigación y de la ciencia jurídica alemana, y en particular
los postulados de la Escuela Histórica del Derecho que había fundado años atrás Friedrich Karl von Savigny, uno de los grandes juristas de la historia, si no el más importante jurista de la historia. Pues bien, fruto de esas primeras inquietudes intelectuales va a ser la publicación por Eduardo de Hinojosa, una vez que regresa a España, de Historia del Derecho Romano, según las más recientes investigaciones, obra publicada en 2 volúmenes, en 1880 y 1885, donde Eduardo de Hinojosa se limitaba a recoger, a acoger los resultados a los que había llegado la historiografía jurídica alemana y sobre todo los grandes romanistas alemanes como Theodor Mommsen, Premio Nobel de Literatura en 1902, aunque Hinojosa aportaba de su cosecha unos capítulos dedicados al derecho romano en España. Mientras tanto, Eduardo de Hinojosa había obtenido en 1882 la cátedra de Geografía Histórica en la Escuela Superior de Diplomática, como ven, muy lejos de la historia del derecho, todavía, asignatura en la que sobre la que paradójicamente nunca publicó una línea. 2 años después pasó a la recién creada Cátedra de Historia de las Instituciones de España, en la Edad Media, dentro de la misma Escuela Superior de Diplomática, lo que favoreció una paulatina aproximación hacia la historia del derecho. Vemos ya a Hinojosa dedicada a la docencia, pero no aún a la docencia universitaria. Hinojosa aún no ha ingresado en la universidad. Por entonces sucedió un acontecimiento que tiene mucha importancia, sobre todo para los que vivimos de la historia del derecho, y ese acontecimiento fue la aparición en los planes de estudio de las facultades de leyes de España de una asignatura nueva e independiente llamada Historia General del Derecho Español. Surgió como consecuencia del llamado Plan Gamazo, plan de estudios llamado Plan Gamazo, llamado así porque el ministro de Fomento se llamaba Germán Gamazo, y que le dio autonomía académica a la Historia General del Derecho Español en 1883. La dotación de las primeras cátedras de Historia del Derecho General Español, Historia General del Derecho Español, tal vez pudo acentuar ese incipiente interés de Eduardo de Hinojosa por la disciplina y su investigación. Ahora bien, ¿por qué no aspiró a ocupar ninguna de las nuevas cátedras? Se ha dicho que por no poder competir con los catedráticos de Derecho Civil, mucho más antiguos que él en el escalafón, y que se apresuraron a cubrir las nuevas vacantes, quizá por necesidades de traslado a otra universidad, pues muchos catedráticos de Derecho Civil optaron por ocupar las nuevas cátedras de Historia del Derecho, porque tradicionalmente había una asignatura que se llama Historia de la Legislación, que no es Historia del Derecho, que era explicada y enseñada precisamente por los titulares de las cátedras de Derecho Civil en España. Sin embargo, un estudio reciente revela que Eduardo de Hinojosa llegó a firmar, como decimos en el argot universitario, llegó a aspirar a una cátedra de Historia General del Derecho Español, precisamente en la Universidad Central de Madrid, convocada en 1886, a la que se opusieron nada más y nada menos que 18 concursantes, no como hoy. Se presentaron 18 concursantes, pues bien, 2 de ellos se retiraron, y uno era precisamente nuestro Eduardo de Hinojosa. Sea de ello lo que fuere, lo cierto, la paradoja es que Eduardo de Hinojosa nunca fue catedrático de Historia del Derecho, y sí lo fueron muchos profesores de Derecho Civil que ni tenían formación histórico-jurídica ni vocación alguna por la enseñanza y la investigación de la historia del derecho. Prueba del interés genuino de Eduardo de Hinojosa por la historia del derecho es haber publicado por entonces una obra destinada, según declaración del propio Eduardo de Hinojosa, para la enseñanza de la historia general del derecho español, es decir, que elaboró un manual para la asignatura. En 1887 publicó el primer y único volumen de su Historia General del Derecho Español, si se dan cuenta es el mismo título de la asignatura,
Era una obra de conjunto que, partiendo del estudio de los derechos prerromanos, cosa que nadie había hecho antes en España, estudiar el derecho anterior a la conquista y romanización jurídica de Hispania por Roma, se detenía en los albores de la España visigoda, del reino visigodo de Toledo. El libro apenas alcanzó repercusión en el ámbito universitario. En ese sentido, Menéndez Pelayo, amigo y mentor de Hinojosa, aseguraba en una carta dirigida a Hinojosa que tarde o nunca llegará a hacerse popular su Historia General del Derecho Español en las facultades de Derecho, lo cual no debe ser obstáculo, sino más bien estímulo para que usted acelere la terminación de su obra, no para satisfacción de legistas, que suelen ser de todos los ciudadanos los menos interesados en la historia de las leyes, cuando no son vigentes, de aplicación onerosa o gratuita, sino para la instrucción de todos aquellos que aman la historia por la historia misma. Sin embargo, a partir de entonces, y a pesar del estímulo de Menéndez Pelayo, Hinojosa abandonó la pretensión de concluir su obra de conjunto, que quedó truncada, solamente el volumen primero se quedó en los visigodos, y a partir de entonces su dedicación se volvió hacia la investigación monográfica de diversos temas y cuestiones del derecho de la España visigoda y medieval que en buena medida estaban sin abordar. Les voy a citar solo un trabajo de Eduardo de Hinojosa, para él el mejor, el más logrado, que redactó precisamente con una serie de notas que él tomó durante su periodo, durante su mandato como gobernador civil de Barcelona, en una época, como vemos, tan conflictiva, donde incluso intentaron acabar con su vida, que se titula precisamente El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media. Tema catalán, que le interesaba, donde precisamente analiza la condición jurídica de los llamados payeses de la remensa, los campesinos catalanes, que siendo jurídicamente libres tenían que padecer los llamados 6 malos usos por parte de los señores catalanes, que desembocó en una serie de conflictos bélicos llamados las guerras de remensa, estudiadas por Jaume Vicent Vives, y que llamaron la atención desde el principio de Hinojosa y que de alguna manera pues dieron lugar a esos trabajos que les digo del gran historiador catalán Vicent Vives. En 1900 Hinojosa fue nombrado catedrático de Historia Antigua y Media de España, ya lo vamos acercando algo a la historia del derecho español, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Fue su ingreso, aunque tardío, en la Universidad Española y su vuelta definitiva a la investigación. Hay un año también importante en esta etapa, el año 1908, en que, acompañado de Rafael de Altamira y Crevea, del que hemos hablado antes, asiste en Berlín a un congreso internacional sobre ciencias históricas, donde va a presentar una obra fundamental también, el elemento germánico en el derecho español. Esa monografía de la madurez de su vida ha escrito Rafael Gibert, que fue catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Granada y que estuvo aquí en compañía de don Andrés García Maldonado en 1966, si no recuerdo mal, en un acto de homenaje a Eduardo de Hinojosa, y me honra poder yo también ahora rendir homenaje a Hinojosa siguiendo la estela del gran historiador del derecho que fue don Rafael Gibert y Sánchez de la Vega. Decía que era el pequeño libro clave que necesita toda ciencia y contiene las semillas de toda la labor subsiguiente a la historiografía jurídica española. Es muy difícil decir en menos palabras algo tan importante como lo que dijo Gibert sobre el elemento germánico en el derecho español de Eduardo de Hinojosa. En sus páginas, Hinojosa acogía la interpretación germanista sobre el origen y naturaleza del derecho hispánico altomedieval. Así pues, podríamos decir que son dos los rasgos de la producción monográfica de Eduardo de Hinojosa. En primer lugar, el interés prioritario por el derecho medieval, el medievalismo, y por otra parte la creencia en el germanismo del derecho español. Los últimos años activos de la vida de Hinojosa se dedicaron a la dirección de una de las secciones del Centro de Estudios Históricos, creado en 1910 dentro de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, en palabras de Sánchez Albornoz, el acontecimiento más decisivo de la historia cultural hispana contemporánea. Allí, casi al final de su vida, Eduardo de Hinojosa trabajó junto a un reducido grupo de discípulos, un jurista, Galo Sánchez, dos historiadores,
el propio Claudio Sánchez Albornoz, que como sabrán pues tuvo importantes cargos políticos durante la Segunda República, se exilió a la Argentina y fue durante una serie de años presidente del gobierno republicano en el exilio, y José María Ramos Locertales. Todo ello hasta 1914, coincidiendo con el inicio de la Guerra Mundial, de la Gran Guerra, en que una grave dolencia, un ataque cerebral, truncó su magnífica trayectoria intelectual. Fueron muy pocos años para formar a sus discípulos y, como decía Sánchez Albornoz, solo llegaron a alcanzar pues, del maestro el espolonazo y el ejemplo. Hinojosa, como ya se ha dicho aquí, por don Andrés García Maldonado, falleció el 19 de mayo de 1919. El próximo año, por tanto, se cumple el centenario de la muerte de Hinojosa y, como ya les he indicado a los responsables del patronato, vamos a organizar un congreso internacional en la Facultad de Derecho y ya lanzo desde aquí la petición de ayuda y la colaboración al Patronato de Estudios Alameños, a la Alcaldía de Alhama y al Decanato de la Facultad de Derecho para organizar creo yo que lo merece, el primer centenario del fallecimiento de Hinojosa, y creo que se podría celebrar tanto en Granada, en la Facultad de Derecho, donde hay un claustro que se llama Eduardo de Hinojosa, uno de los patios se llama Eduardo de Hinojosa, y también aquí en Alhama, su patria. ¿Cuál fue la aportación de Hinojosa? Escuchemos a uno de sus discípulos, Galo Sánchez, el único jurista casi. Hinojosa significa para Galo Sánchez la renovación de la historia jurídica española. García Gallo, discípulo a su vez de Galo Sánchez, llegaba más allá, llegó a afirmar que Hinojosa inició el estudio científico de la historia del derecho en España. Renovación, iniciación, sea. Pero para renovar o iniciar fue indispensable que Hinojosa saliera fuera de España a respirar otros aires más abiertos, menos enrarecidos culturalmente que el nuestro. Él nos puso en contacto con la ciencia jurídica alemana y en especial con la Escuela Histórica del Derecho de Savigny, y el historiador alameño y granadino supo romper el aislamiento en el que hasta entonces había vivido la historia del derecho español, incorporándola al ámbito general de la cultura europea de su tiempo. En ese sentido, Hinojosa puede ser calificado como europeizador de España. Hinojosa aclimató en España las ideas de Savigny, es verdad, pero también las de una segunda generación de la escuela histórica. Él no alcanzó a conocer a Savigny. Cuando él llegó ya hacía décadas que había muerto, el gran jurista de Frankfurt del Main. Pero, como les digo, sobre todo trajo a España, importó a España, aclimató aquí las ideas, los postulados de una segunda generación de la escuela histórica más vinculada al germanismo y menos dependiente de servidumbres dogmáticas. De ahí que Eduardo de Hinojosa no concibiera como Savigny la historia del derecho como si se tratara de un conocimiento auxiliar, de un conocimiento supeditado a la ciencia del derecho positivo, sino que Eduardo de Hinojosa concibiera desde un principio la historia del derecho como una rama especializada por su objeto de estudio de la historia general. No deja de ser sintomático que el magisterio de Eduardo de Hinojosa se ejerciera precisamente en el Centro de Estudios Históricos, institución a la que acudieron a formarse tanto juristas como historiadores. Lo hemos visto, tuvo como discípulos tanto a juristas como historiadores. Aquí está la paradoja de la historia del derecho, porque la historia del derecho adquiere rango científico de la mano de Hinojosa, pero Hinojosa emplaza la historia del derecho en el ámbito de la historia general, y al mismo tiempo los planes de estudio ubican la historia del derecho académicamente en las facultades de Derecho como asignatura jurídica. Ese es el drama, esa es la servidumbre y también, ¿por qué no?, la grandeza de la historia del derecho. Ser un territorio fronterizo, como también lo fue Alhama, pues también fue un territorio fronterizo y lo sigue siendo la historia del derecho. Creo que es una servidumbre, pero también es una causa de grandeza. Concepción de la historia del derecho como ciencia histórica, preferencia por la historia de las instituciones y en particular por la de las instituciones medievales, medievalismo, inicial romanismo, luego sustituido por germanismo. Tales son los rasgos que singularizan la obra de Hinojosa.
¿Qué no encontramos en Hinojosa? En vano buscaremos en la obra de Hinojosa una definición del derecho, de la historia del derecho, o un esbozo general de interpretación de la historia de España. Tampoco encontraremos la intuición genial ni una interpretación personalísima. A la postre, esas carencias carecen de relevancia. Porque el mérito del historiador del derecho alameño reside, a mi juicio, en otras cualidades y circunstancias. Hinojosa trabajó en un ambiente desfavorable, no solo para el cultivo de la historia del derecho, sino para el de la ciencia en general, en España. Se enfrentó a una situación de abandono y postración en la que casi todo estaba por hacer. Tuvo que formarse a sí mismo sin maestros que le mostrasen el camino, pero logró ser un fundador, él que era un autodidacta. En palabras del poeta, hizo camino al andar. Nada más, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Señor alcalde de Alhama, queridos compañeros de mesa, señor decano, señor presidente del Patronato de Estudios Alameños, señor vicepresidente, señor conferenciante, señor compañero miembro del jurado, profesor Lledó. Para mí es un día de gran satisfacción de estar hoy aquí en Alhama. Bueno, estar en Alhama siempre es un motivo de satisfacción, pero en este caso supone para mí una doble satisfacción y un honor el estar en esta preciosa y querida ciudad de Alhama para un acto que nació como algo proyecto iniciado. El profesor Benítez, esto, vamos a ver qué se puede hacer, y se hizo. Y estamos hoy aquí en la entrega de los premios. Yo, como presidente del jurado, tengo que dar fe, aunque la da el secretario, pero del excelente trabajo que ha hecho el jurado, trabajo al cual ahora me referiré. Pero antes quiero hablar en clave de agradecimientos. De agradecimientos al señor alcalde, siempre su amabilidad y su acogida a los que venimos a actos de estas características y que venimos a visitar simplemente Alhama, que no es poco, y al Patronato de Estudios Alameños. Voy a intentar ser breve porque estoy casi en un sándwich de la excelente conferencia que ha dado el profesor López Nebot, de la no menos interesante intervención de don Andrés García Mardonado y de lo que venimos a hacer, que es la entrega de los premios. Por eso no me voy a alargar yo excesivamente. Pero sí quiero agradecer, lo he hecho al alcalde, ahora al Patronato de Estudios, sí, alameños, a su presidente nuevamente, don Andrés García Mardonado, fuente inagotable de sabiduría en relación con la historia de Alhama, que a mí personalmente me ha servido de mucho, me ha servido para la intervención que tuve aquí en Alhama, pero sobre todo para acercarme, para conocer, para profundizar en la historia de Alhama. Y aunque voy a repetir otra vez la misma palabra, también para querer un poco más a la ciudad de Alhama. Al señor vicepresidente, pues igual. Él lo conozco de hace tiempo, de que era alumno y yo su profesor. Y bueno, y sé cómo siente y trabaja por Alhama. Entre otras cosas que nos unen, algunas no desunen, pero es un hombre tenaz, es un hombre de compromiso en todos los aspectos y un trabajador infatigable. También al señor secretario, don Raúl Galvez, y, bueno, en definitiva, a toda la labor, la extraordinaria labor que está haciendo el Patronato de Estudios Alameños. También al señor decano de la Facultad de
de Derecho. No sé si ha oído muy bien el mensaje, pero ha sido claro el que le ha planteado el señor López Nebo. Bien, dicho esto, voy al premio. Ahí, y eso lo dirá ahora el señor secretario, ha habido un número importante de participantes, en su inmensa mayoría, hay que decirlo, de una gran calidad. Quizá no nos esperábamos que el primer año, la primera edición, pues tuviera el éxito de participación que ha tenido. Por lo tanto, para nosotros también ha sido un motivo de satisfacción por el reconocimiento que ha supuesto en nuestra pues la participación, nuestra labor, la participación de los que lo han hecho para optar al premio. También reconocer el trabajo de los miembros del jurado. Aquí hay un testigo, junto conmigo, que es el profesor Lledó. Tengo que decir que es un trabajo exhaustivo, porque todos tenemos muchas ocupaciones, pero leernos como nos hemos leído, y se lo garantizo, todos y cada uno de los trabajos. Hemos hablado, hemos discutido, hemos llegado a acuerdos, en algunos casos con cierta dificultad por el nivel, insisto, de calidad de bastantes de los trabajos, sobre todo de los 3 o 4, si no recuerdo mal, que llegaron prácticamente al punto final. Por lo tanto, se ha combinado, afortunadamente, un jurado trabajador, un jurado conocedor de las materias, con unos participantes cuantitativa y cualitativamente, insisto, de calidad y numeroso también en cuanto a su incorporación o a los trabajos presentados. Por lo tanto, yo calificaría de un éxito este primer premio Eduardo de Hinojosa, que espero continúe durante muchos años en el futuro. Aludir también a alguien que nos ha apoyado y que apoya con firmeza las ciencias jurídicas, que es la editorial Dickinson. La editorial Dickinson hace grandes esfuerzos para editar, publicar muchas de las obras de nuestros profesores, de nuestros científicos, y está en un nivel de ranking de editoriales verdaderamente preferente. Yo soy testigo, también profesor Lledó, de la excelente labor que está haciendo Dickinson. Nosotros dirigimos revistas, dirigimos colecciones de monografías y vemos la rapidez, la calidad con que se trabaja. Por lo tanto, yo quiero aprovechar este acto porque ha sido también un patrocinador importante, va a publicar los 2 trabajos premiados. Al hilo de ello, aunque lo debía decir el profesor Lledó, pero en fin, lo digo yo, él dirige la revista Derecho, Empresa y Sociedad, que es una revista de calidad interdisciplinaria. Él es el presidente y director de la revista. Yo, más humildemente, soy el presidente del comité científico, tanto nacional como internacional, de la revista. ¿Y por qué hago estos minutos publicitarios? No son minutos publicitarios, sino anunciar que el próximo número lo va a dedicar la revista, Lledó, lo va a dedicar precisamente a Eduardo de Hinojosa y Naveros. Y ahora devuelvo al señor López Nebo la petición que le ha hecho el señor decano. Esperamos un artículo suyo inmediato y rápido para la publicación en la revista. Bien, pues eso es casi todo. Yo felicitar a los 2, al ganador y a la CESI, y lo puedo hacer con firmeza y con conocimiento, porque me he leído los dos trabajos con bastante profundidad, porque la cosa estuvo bastante competida, como he dicho anteriormente, en 4 o 5 trabajos presentados, y por lo tanto mi felicitación de antemano a los 2 que ahora van a recibir el premio. Ello, insisto, y ya finalizo, consolida este acto, un premio que nació por el compromiso, la ilusión del Patronato de Estudios Alameños y sobre todo del profesor
Benítez Ortúzar. Muchas gracias, profesor, por lo que corresponde. Yo, como presidente del jurado, pues además nombrarme presidente del jurado y, bueno, estimar o valorar, en definitiva, que esa unión Alhama, patronato, premio, va a tener seguro raíces en el tiempo y raíces en la calidad de este premio que tenemos que internacionalizar y hacer un premio de referencia en los estudios jurídicos. Muchas gracias. Primero quiero agradecer las referencias que se han hecho a mi persona. Yo simplemente, desde hace bastante tiempo, he tenido interés de buscar la fórmula de unir a la persona, ¿no?, el personaje Eduardo Hinojosa y Naveros con Alhama y con la ciencia jurídica. Aquí siempre se ha hablado de la calle académico Hinojosa. Se perdía en el pueblo qué significaba eso de académico, sino la vertiente de jurista y de lo que realmente le dio el estaño. Cuando lo decía, cuando presentábamos el premio, cuando accedí a la Facultad de Derecho, me encuentro con el claustro Eduardo de Hinojosa y Naveros. Digo, Eduardo de Hinojosa es verdad que tuvo que ser alguien realmente importante. Cuando tuve de profesor al profesor Benavides, y la primera pregunta que hacía oral era sobre raíces sobre Eduardo de Hinojosa, digo, efectivamente creo que tenemos que buscar. Desde entonces vengo rumiando la fórmula de unir esa vinculación de Alhama con este personaje histórico y con lo que era realmente el mundo jurídico. Y la elaboración del premio, como ha dicho Andrés, desde que el año 2002 tuvimos la ocasión de hacer uno de los últimos homenajes a Eduardo de Hinojosa, creía que la fórmula era la de, y ya en aquel momento lo anunciábamos, de hacer un premio de estudios jurídicos. Pero para ello necesitábamos la primera condición, ¿no? Así que un premio de estudios jurídicos tenía que estar avalado, como se ha dicho también por aquí, por una editorial de relevancia en el mundo jurídico. Por eso, primero, hasta que tuvimos la oportunidad de tener ese convenio garantizado por la editorial Dickinson, no quise continuar con la aventura, porque creía que todo debe de tener un sitio. Por eso yo creo que, en primer lugar, uno de las personas a las que hay que agradecer, evidentemente, con el apoyo de dos de los miembros del Consejo Editorial del Real Dickinson, que los tenemos aquí presentes, el profesor Morilla Cueva y el profesor Lledó, realmente el esfuerzo que hace Rafael Tijeras, ¿no?, el director de la editorial Dickinson, por apoyar en el momento, firmar el convenio y llegar a ese acuerdo de tirar para adelante, ¿no? A partir de ahí, la cronología del premio es conocida, ¿no? Nosotros el 25 de noviembre, coincidiendo con el nacimiento en Alhama de Eduardo de Hinojosa, con una sesión extraordinaria del Patronato de Estudios Olegueños, convocó el premio, se presentó en esta casa el 7 de diciembre públicamente. Hay otra fecha clave, que es a la que se ha aludido Andrés, ¿no? El 5 de abril, cuando el jurado nos reunimos en el campus de la Lagunilla de la Universidad de Jaén, nos reunimos y decidimos el veredicto que ahora diremos, ¿no? Y en este aspecto yo quiero también agradecer a los miembros del jurado que hoy no pueden estar presentes, pero se han comprometido ya para guardar la fecha de 19 de mayo del año que viene para estar aquí, ¿no? A la profesora María José Añón, que es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y secretaria de la Universidad de Valencia, al profesor Enrique Álvarez Cora, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Murcia, a Francisco Lledó, que sí lo tenemos con nosotros, que es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Deusto, y el profesor Morilla, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, que son los miembros del jurado y son los que se decidió el veredicto que ahora daremos. Yo, en esa labor que se me dice, ¿no?, de impulsor de este premio, sí quiero agradecer a todos los que han hecho después posible que estemos aquí. Quiero agradecer públicamente al alcalde de Alhama, Jesús Ubiñez, el que siempre haya estado ahí, y no solamente en la búsqueda económica, sino también en la confianza que da hablar con una persona y que esa persona con su palabra diga
puede seguir y estemos aquí. Yo creo que es necesario y es de justicia públicamente decirlo. Igual le digo a Miguel, a mi compañero Miguel, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, que también lo comprometí en este momento, porque yo creía que sin la cobertura de la universidad, y en este caso tenía que ser la cobertura de la Universidad de Granada y sin la cobertura de la Facultad de Derecho, esto estaría un poco cojo, pero efectivamente desde primera hora él dijo que sí, que contáramos con él, y me consta que ha hecho el esfuerzo, llegó anoche tarde y hoy se va pronto, que ha hecho el esfuerzo entre múltiples ocupaciones de estar aquí con nosotros, porque yo creo que también para él, como persona comprometida también con las raíces rurales, con las raíces de su pueblo, pero como persona comprometida con el mundo del derecho y como decano de la Facultad de Derecho, creo que también para él es un momento histórico este de estar aquí, un momento en el que él quería estar. Al conferenciante también fue ponerse en contacto con él e inmediatamente aceptar estar aquí, y yo creo que poco más se puede decir sobre la vida y obra de Eduardo de Hinojosa, que en la síntesis que ha hecho ha sido correctamente. Yo creo que es en ese aspecto, simplemente en esa parte que me toca agradeceros a todos la posibilidad de estar aquí. Como no, también la labor que ha hecho de intendencia, impagable siempre ahí, que es el miembro del patronato que está en Alhama más y que realmente es al que todos la lloramos y al que todos le tiramos, a Raúl Galvez, y que está ahí siempre en un paso atrás, no en una parte atrás, pero que realmente es uno de los grandes responsables de que esto ocurra. También al resto de los miembros del patronato por esa confianza que depositaron en nosotros. Dicho esto, y como dije que iba a ser breve, y aunque siempre me cedo muchas cosas, y antes de dar el veredicto, ¿no? Sí quiero decir al presidente y al alcalde y al decano que tomemos todos la palabra que nos ha dicho José Antonio, y que ese centenario también estemos presentes intensamente en Alhama, y que sea así de verdad, que sea realmente. Yo creo que son oportunidades que no se deben de perder. También quiero hacer una breve referencia al público. Veo mucho público jienense, muchos conocidos, a los que también le agradezco venir a Alhama y aunque se lo dirá al alcalde ahora, que disfruten de lo que es el pueblo, de la gastronomía, del pueblo, del paisaje, y que vuelvan tranquilamente. Por eso se lo dirá al alcalde, me imagino, próximamente. Dicho esto, ahora sí paso a mi labor como secretario del jurado. Nosotros en el jurado, como bien ha dicho el presidente, tuvimos un trabajo arduo, había trabajos muy buenos, muy difíciles, y nosotros lo que hicimos es hacer público, en aquella reunión del 5 de abril, el acuerdo que adoptamos con lo que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? Que eran los nombres de los trabajos y los seudónimos de los trabajos. Evidentemente, al publicarse el seudónimo, hoy están convocados aquí los premiados, pero con el seudónimo, ¿no? Entonces hoy yo creo que lo que es necesario es abrir esos sobres para saber la identidad de los premiados. Yo creo que le voy a pedir la colaboración a Francisco Lledó, miembro del jurado, para que abrimos primero el accesi, y bueno, que era, ¿no?, lo que se aprobó era con el seudónimo de Félix, el título Bienes Digitales, una necesidad europea, ¿no? Pues... Bueno, pues buenas tardes ya, me siento como una actriz de Hollywood. Vamos a estos momentos de... Bueno, espero no equivocarme, como algunos. Bueno, pues quiero que nadie mejor que Nacho. Bueno, yo creo que soy el seudónimo Félix. Nombre del trabajo, bienes digitales, una necesidad europea. Nombre del autor, José Antonio Castrillo Parrilla. Pues enhorabuena, José Antonio.
Y el premiado con el premio Eduardo Hinojosa y Navero en Ciencias Jurídicas, que con el seudónimo Rubaz presentó el título a los consejeros independientes de la Administración de las Sociedades Cotizadas, fundamento del Corporate Governance. ¿Puedo dejar? Bien. Bien, los consejeros independientes, pero... Bien. Que leo otra vez lo mismo. El nombre de... El nombre... A ver, sí. Nombre, Trinidad Vázquez Ruano. ¿Está por aquí? Pues, enhorabuena. El nombre de... El primero... Entonces llamamos primero a José Antonio Castillo Parrilla. Buenos días a todos. Como no puede ser de otro modo, hoy solo me cabe manifestar mi agradecimiento por el reconocimiento al trabajo que he realizado. Agradezco a quienes han hecho posible la convocatoria de este premio, Eduardo Hinojosa y Navero en Ciencias Jurídicas, y del que, como bien ha dicho el profesor don Lorenzo Morilla, espero que haya muchas más ediciones que incentiven a los juristas en su investigación y sobre todo en el reconocimiento de una publicación. También mi sincero agradecimiento al Patronato de Estudios Alameños, a las Facultades de Derecho de la Universidad de Granada y de Jaén, al Ayuntamiento de Alhama que hoy nos acoge, a las instituciones que hacen posible este premio y entre las que destaco la editorial Dickinson y a todos los que nos acompañan. Y gracias a los integrantes del jurado del mismo, que presididos por el profesor Lorenzo Morilla, han estimado reconocer mi trabajo con el primer premio de la primera edición. Mi trabajo versa sobre los consejeros independientes en las sociedades cotizadas y lo hemos valorado como un principio relevante del buen gobierno corporativo de las sociedades. Así que le agradezco a todos que hayan reconocido mi trabajo. Y quisiera también en este acto agradecer la confianza y el apoyo que desde el principio de mi carrera, de mi trayectoria académica e investigadora en la Universidad de Jaén he tenido por parte del profesor Bernardo Gracia y de mis compañeros del área de Derecho Mercantil, y en particular el profesor Martínez Gutiérrez y la profesora Marín Cáceres, que hoy también me acompañan hoy. Y permítanme que de una forma especial y solo por sentimiento tenga un reconocimiento y manifieste mi gratitud y dedicarle este momento a mi familia, al ejemplo de mis padres y de mi hermano. Un ejemplo de responsabilidad, de esfuerzo y de valores, que son los que me han transmitido a lo largo de mi vida. Y a ti, Andrés, por todo lo que significa. Muchísimas gracias a todos y manifiesto también mi felicitación al segundo premiado por su excelente trabajo. Reiterar el agradecimiento al Patronato de Estudios Alameños, a la Facultad de Derecho, a los miembros del jurado, y en algo que no estaba para nada previsto, y evidentemente a mi familia y a todos aquellos que han sido o que han ayudado en alguna importante medida
a que este trabajo concluyese. La historia de este trabajo comenzó hace unos 8 años, siendo estudiante de la facultad, con el profesor Albert Dorman sobre la ocupación en el ciberespacio. Todavía no he llegado a saber lo que es, me he quedado en que deberían ser los bienes digitales, y concluyó hoy justo un mes, menos un día, en la lectura de una tesis doctoral en el Real Colegio de España en Bolonia sobre los bienes digitales. Quisiera dar las gracias a todos aquellos que han sido responsables y que me han ayudado y me han dado ejemplos de sacrificio, de disciplina y de poner al mal tiempo buena cara. Muchas gracias. Ilustrísimo señor alcalde, presidente del Ayuntamiento de Alhama, presidente del patronato, vicepresidente del patronato, querido presidente también del jurado, querido maestro profesor Morillas Cueva, querido profesor Lledó Yagüe, querido profesor López Nebot, enhorabuena además por su conferencia, la que me ha interesado muchísimo, ¿no? Precisamente por el objeto y de la misma, ¿no? Y la dimensión de don Eduardo de Hinojosa y Naveros. Es además la tercera vez que le escucho, anteriormente en su ingreso en la Academia de Buenas Letras, en su magnífico discurso, también este año, y asimismo fue nuestro conferenciante en la celebración de los actos del patrón de San Raimundo de Peñafort, con lo cual pues creo que este es sin duda alguna su año como gran y magistral conferenciante, y yo pues he tenido la suerte y la oportunidad de escucharle en esas 3 ocasiones. Recojo el guante ante todo naturalmente respecto de la celebración de ese congreso internacional. Él sabe que siempre que toca la puerta del decanato se le abren las puertas en apoyo, ¿no?, de todas sus iniciativas, como no puede ser de otro modo. Es nuestra obligación, no solo moral, sino especialmente de compromiso del equipo de gobierno de la Facultad de Derecho, y ahí hemos estado y, por supuesto, ahí estaremos, ¿no? Y desde luego, él lo ha dicho en su discurso, ¿no? Hay un claustro en la facultad que lleva precisamente el nombre de don Eduardo de Hinojosa, y ese eje, sin duda alguna, que se traza o que puede trazarse e incluso intensificarse, yo me comprometo a ello, en la Facultad de Derecho, que no les quepa la menor duda que lo vamos a hacer apoyando cualquier reconocimiento a su figura, desde luego apoyando el impulso del premio. De hecho, hemos difundido, ¿no?, por nuestras redes y por nuestras listas de distribución la celebración del premio, y me agrada pues ver cómo en ese eje también aparece no solo la Facultad de Derecho, algún joven investigador, sino también la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Jaén, de cuya tierra, por cierto, yo soy, de un pueblecito pequeño de la provincia de Jaén, con lo cual pues creo que se fortalece sin duda alguna la figura y obra, aunque tardía, ¿no?, de don Eduardo de Hinojosa, pero sin duda alguna fructífera al ver que hay grandes historiadores conocidos por todos que ensalzan esa obra y esa figura que entronca, ¿no?, Alhama, o que enlaza Alhama con Granada, Madrid y ahora Jaén, ¿no? Yo creo que hay una virtud, una cualidad humana que ensalza a las personas, y es no solo no renegar de sus raíces, sino reconocerlas, apoyarlas y, naturalmente, reconocer a todas las personas, en este caso de un gran académico y también de un gran historiador como fue don Eduardo de Hinojosa. Así que especialmente pues el reconocimiento va por el profesor Ignacio Benítez, que muy desinteresadamente, pero en el ejercicio de esa enorme cualidad humana, no muy prolífica, dicho sea de paso, porque no todo el mundo es cercano a sus raíces y a sus orígenes, pero creo que es de justicia, ¿no?, reconocer el trabajo que solidaria y gratuitamente ha realizado el profesor Benítez Ortuzas en el intento, ¿no?, de extraer del recuerdo la gran figura de don Eduardo de Hinojosa. Indagaré, por cierto, a ver quién fue el promotor del nombramiento del claustro de la Facultad de Derecho con su nombre. A raíz de escuchar su discurso me pregunto qué decano fue
el que propuso tal nombramiento y bueno, pues con esa excusa, desde luego, como digo, intensificaremos y apoyaremos cualquier iniciativa que desde el patronato, que desde la ciudad quiera realizarse en el reconocimiento de la vida y obra de don Eduardo de Hinojosa. Y si eso pues me permite volver a esta maravillosa ciudad, pues mejor que mejor. Con esa excusa vendré, siendo o no decano de la Facultad de Derecho, porque me parece que los objetivos y el reconocimiento del trabajo científico y académico de personas como don Eduardo de Hinojosa lo merecen. Muchas gracias. Podéis imaginar, en el desempeño diario de toda función pública suele haber bastantes momentos difíciles y complicados, ya que el camino de entrada de los problemas es de una vía bastante más ancha que de las soluciones, y mucho más cuando el diseño de la Administración con la que contamos y que parecemos poco interesados en cambiar permite que prevalezca la lucha de intereses entre colores políticos antes que los intereses comunes de la ciudadanía. Pero hay otros momentos en los que ese desasosiego se ve claramente compensado, y ello sucede cuando el empeño e ilusión diarios por conseguir lo mejor para tu tierra y sus habitantes se pone conjuntamente al mejor servicio de un bien ciudadano, con la generosidad y altruismo como el que hoy toca. Este ayuntamiento y este alcalde se ven en el día de hoy satisfechos, una vez más muy orgullosos de Alhama, al observar y sentir cómo de muy distintas formas es el pueblo el que se aúna y esfuerza para llevar a cabo algo que ya está haciendo historia, que además nos proyecta y nos llena de sano orgullo, como es el reconocimiento, una vez más, aunque esta vez de una forma especial, a la figura de uno de sus más insignes hijos, con relieve nacional e internacional, el eminente historiador de Derecho don Eduardo Hinojosa y Navero. Hace ya 166 años, el 25 de noviembre de 1852, permitidme y perdonadme que señale, justo ahí enfrente, a pocos metros de aquí, que coincide prácticamente la fachada de los edificios, enfrente donde nos encontramos, en su actual número 13 de la actual calle Académico Hinojosa, y en la entonces denominada Plaza de los Arcos, don Manuela Navero Alcántara, esposa de Juan Hinojosa Almenara, daba a luz a un varón al que se le impondría el nombre de Eduardo. Su padre, Juan Hinojosa, como se ha escrito, en su primera juventud perteneció a la Guardia de Corps, entonces Guardia Real. Hubo de efectuar sus estudios universitarios, con toda probabilidad los de Derecho, como se desprende de algunas funciones que desempeñó en la misma Alhama y por amistades que tenía a muy diversos niveles desde sus años de estudiante. Prestó su servicio en funciones de la Secretaría del Ayuntamiento, siendo después, con su hijo entonces pequeño, Eduardo ya era pequeño, regidor primero de la ciudad. Me permito afirmar esto porque este día en el que nos encontramos, coincidiendo con el 99 aniversario de su muerte, aquel día madrileño de mayo de 1919, recordarle, homenajearle, retornando a sus raíces y vinculación a su Alhama natal, es todo un orgullo, y más aún cuando se ha hecho posible la primera edición del Premio Eduardo Hinojosa y Navero en Ciencias Jurídicas. Si lo hacía cuando se convocaba oficialmente este galardón hace unos meses, por acuerdo de la iniciativa del Patronato de Estudios Alameños, en su momento propuesta de nuestro catedrático y vicepresidente de esta entidad, Ignacio Benítez Ortúzar, y aprobada, que yo siempre digo Ortúzar, no sé por qué. Aquí Ortúzar, ¿no? O sea que depende de dónde estés, si te llamas. Y aprobada por unanimidad de sus miembros, siendo apoyada con todo ahínco por su mismo presidente, Andrés García Maldonado, y todos sus miembros. Ahora lo hago tras el éxito obtenido tanto por su enfoque, por su convocatoria, por su proyección, por la participación de investigadores que se han dado en distintos países, por el jurado calificador con el que ha contado, por los distinguidos tanto por el primer premio como por las tesis. Y sobre todo, lógico, es que afirme esto en nombre de toda la corporación municipal, porque ha llevado por bandera tanto a la ciencia jurídica con el nombre de Alhama, entrelazado a esta ciudad a una importante actividad científico-cultural por países de distintos continentes,
como se suele decir, para presumir y concretar por todo el mundo. Indudablemente, cuando todo comienza, no le faltan sus dificultades, problemas y hasta obstáculos con una que otra incomprensión realmente injusta por parte de lo que se trata y porque se evidencia algún deseo inconfesable. Pero aquí se ha dado el ejemplo del que hemos hablado. Las personas esenciales que tenían una función han sabido llevarlo a cabo, y así hoy hemos de felicitar a doña Trinidad Vázquez Ruano, primer premio Eduardo Hinojosa y Navero y Ciencias Jurídicas de Alhama de Granada, convocado y organizado por su Patronato de Estudios Alameños, al que igualmente felicitamos por esta realidad que, estoy seguro de ello, ya le han abierto la puerta grande para que siga caminando año tras año, dando prestigio a la ciencia jurídica en la universidad y a la cultura con mayúscula en nuestra querida tierra. Como a la Facultad de Derecho de Granada, de nuestra Universidad de Granada, y a su decano, don Miguel Olmedo Cardenete, por la gran colaboración prestada. Y, por supuesto, gratitud y reconocimiento a todos los que han colaborado para esta realidad, como la editorial mencionada anteriormente, Dickinson, el Instituto Andaluz Universitario y al mismo don Antonio López Nebot por la disertación pronunciada. Aunque seamos reiterativos, la realidad es que somos bien nacidos. Gratitud, una vez más, al jurado presidido por don Lorenzo Morillas Cuevas y constituido por los catedráticos señores Benítez Ortúzar, porque estamos aquí, Lledó Yagüe, Añón Roig y Álvarez Cora. Por último, no olvidamos jamás que la sociedad, cuando quiere progresar, ha de ser toda una, cada uno cumpliendo su función. Así, he de destacar la decisiva colaboración que ha prestado empresas que han puesto en evidencia que sus preocupaciones son mucho más que únicamente las del rendimiento y el progreso económico, lo que indudablemente Dios quiera que siempre sea así por el bien de todos, sino que también están atentas a hacer posible progresos y logros del espíritu y la cultura, como ha sido el caso en esta ocasión de 3 empresas a las que felicito y deseo reconocer su importante entrega, en la que en 2 de ellas he hecho lo posible para que esto haya sido posible, que es a lo que se refería anteriormente, y que de luego parece que la imagen de la empresa fuera externa no es solo ganar dinero, no. Están muy comprometidas muchísimas empresas con la cultura, con las raíces, y es de agradecer, pero eso digo que yo he hecho solo de correr de transmisión, nada más, no me merezco más. Si no le empujan, no sale. Las empresas son la Cooperativa La Palma, Sociedad Cooperativa Andaluza, con Pedro Ruiz García, que fue también recientemente manejado como es de un pueblecito de aquí pequeño, Játar, que está aquí al lado de Alhama, y no sé, conoceréis seguramente la empresa, es una empresa ubicada en Motril, pero una empresa bastante potente en el sector hortofrutícola. Él se llama Pedro Ruiz García, ejemplo de bien hacer a favor de la economía, sin olvidar los aspectos sociales y otros muchos, como hemos comentado. Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Los Tajos, que esa sí radica aquí en Alhama, su presidente Antonio Guerrero Ortiz, que hay que disculparlo porque hoy estaban en Madrid con la señora, que sí pertenece a la señora al Patronato de Estudios Alameños, con igual sentido de avance socioeconómico al balneario de Alhama, con las hermanas Asunción y Mercedes Rodríguez Ross, a las que les pido públicamente un acercamiento con esta institución, porque nosotros estamos como institución muy abiertos a unirnos a ella, que nos necesitamos mutuamente. En fin, muchas gracias a todos en nombre de todos los alameños, ya que es lo que pone en marcha y lo que proyecta el Patronato de Estudios Alameños, y para todos los alameños, y el progreso cultural genera por encima de cualquier otro objetivo. Muchísimas gracias a los ganadores, felicidades. De verdad que me emociona porque es la primera edición de este premio y estoy convencidísimo que este premio va a llegar lejos y posiblemente mi nombre figure por ahí mucho tiempo, como que está aquí, pero cosa que no me gusta, pero me alegra por lo menos que mi nombre recoja en un premio de este tipo, y en vosotros está, en los investigadores, en que le deis solera a este premio, que seguro que se lo merece. Muchísimas gracias a todos. Gracias.